Este ejercicio lo preguntaron en el examen de acceso a la universidad en la asignatura de Física de la Comunidad del País Vasco durante el curso 19-20, convocatoria ordinaria y pregunta A4. Pertenece al área de la luz. El problema nos ofrece un recipiente con agua debajo y aceite encima. Nos piden dibujar un diagrama con la trayectoria de los rayos de luz al pasar del aire al aceite y del aceite al agua. Determinar el ángulo de refracción en el agua si el rayo incide desde el aire al aceite con un ángulo de 45 grados. Aquí piden la velocidad del rayo en el aceite y el tiempo que tardaría en atravesarla si el espesor de la capa de aceite fuese de 3 centímetros. Finalmente, en un rayo desde el fondo del recipiente, nos piden cuál será el ángulo de incidencia al pasar del agua al aceite para que la luz no pase al aire, es decir, para que se produzca reflexión total. Los datos que nos da el enunciado son los índices de refracción en los tres medios y la velocidad de la luz en el vacío. Primera pregunta. Haz un diagrama que indique la trayectoria de los rayos de luz al pasar del aire al aceite y del aceite al agua. En el primer cambio de medio, del aire al aceite, se pasa de un índice de refracción menor a uno mayor, ya que la n del aire es 1 y la del aceite 1,45. Esto provoca que el ángulo refractado del aceite disminuya en comparación al de incidencia del aire con respecto a la normal. En el segundo cambio de medio, del aceite al agua, es al revés, porque se pasa de un índice de refracción mayor, 1,45 del aceite, a uno menor, 1,33 del agua, con una nueva normal en la vertical del cambio de medio. Así que el ángulo refractado en el agua aumentará con relación al del aceite. Finalmente, el gráfico completo queda de esta forma. Segunda pregunta. Determina el ángulo de refracción en el agua si un rayo de luz incide desde el aire sobre la capa de aceite con un ángulo de 45 grados. ¿Con qué velocidad se desplazará la luz por el aceite? Si el espesor de la capa de aceite es de 3 centímetros, ¿qué tiempo tardará en atravesarla? La ley de Snell dice que el producto del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia, es decir, en el primer medio, debe coincidir con el producto del índice de refracción por el seno del ángulo de refracción, es decir, en el segundo medio. El enunciado nos pregunta por el ángulo del rayo de luz en el agua, sabiendo que en el aire llevaba un ángulo de 45 grados. Entonces debe haber dos cambios de medio. El primero entre el aire y el aceite, y el segundo entre el aceite y el agua. Así que aplicamos la ley de Snell dos veces, una por cada cambio. El primer cambio se da entre el aire y el aceite. Así que el producto del índice de incidencia y el seno del ángulo de entrada desde el aire será igual al producto del índice de refracción y el seno del ángulo de salida en el aceite. Sustituimos por los valores que tenemos. El índice de refracción en el aire es 1, como vemos en el enunciado. El ángulo con el que entra, 45 grados. Al pasar al aceite, el índice de refracción es 1,45 y desconocemos el ángulo del rayo en el aceite, que es lo que queremos obtener. Operando, obtenemos que el ángulo que lleva el rayo de luz al pasar al aceite es 29,19 grados. Fijaos que como hemos pasado de un índice de refracción más pequeño a uno más grande, para mantener la igualdad es necesario que el ángulo disminuya, y hemos pasado de 45 a 29,19. Ahora hacemos lo mismo entre el aceite y el agua, considerando que el ángulo de salida en el cambio de medios anterior se convierte ahora en el ángulo de entrada. Por eso, ahora el primer medio es el aceite, con índice 1,45 y ángulo 29,19. Y sale al segundo medio, que es el agua, con índice 1,33 y ángulo desconocido. Operando, el ángulo con el que el rayo de luz llega al agua es 32,12 grados.
En este caso también es lógico que el ángulo aumente, porque se pasa de un índice mayor, 1,45, a uno menor, 1,33. En esta segunda pregunta también nos piden la velocidad con la que se desplaza el rayo de luz por el aceite. Aplicamos la fórmula de índice de refracción igual a la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 km por segundo, entre la velocidad en el medio. Aquí es el aceite. Despejamos la velocidad y nos queda que la velocidad del rayo de luz en el aceite es 206.896,55 km por segundo. Finalmente, en esta segunda pregunta nos dicen que si el espesor de la capa de aceite es 3 centímetros, ¿cuánto tardará en atravesarla? En el dibujo vemos que si el espesor es 3 centímetros, la distancia que recorre el rayo es d. 0,03 es la distancia por el coseno del ángulo, 29,19 hallado anteriormente, por lo que d es 0,0344 metros. Nos piden el tiempo, que es la distancia entre la velocidad en el aceite. Como resultado, queda que el tiempo que tarda el rayo de luz en atravesar la capa de aceite es 1,66 por 10 a la menos 10 segundos. Tercera pregunta. Supón que un haz de luz procedente del fondo del recipiente pasa del agua al aceite. Calcula el ángulo de incidencia en la superficie de separación entre el agua y el aceite para que la luz no pase al aire. Ahora el sentido es de abajo a arriba y buscamos el ángulo con el que el rayo de luz llega desde el agua para que al llegar a la superficie entre el aceite y el aire se produzca el fenómeno de reflexión total, en el que el rayo no atraviesa esta superficie y por lo tanto no llega al aire. Aplicamos de nuevo dos veces Snell, una entre el agua y el aceite y la otra entre el aceite y el aire, con una particularidad, y es que este último ángulo debe ser 90 grados para que no llegue al aire. Así que tenemos dos ecuaciones, una para el paso del agua al aceite y la otra del aceite al aire. Como el ángulo al llegar al aire debe ser 90 grados, su seno es 1. Y en este caso el seno del ángulo que llega desde el aceite es 0,69. Este seno es el mismo que el del paso del agua al aceite. Y de ahí obtenemos el seno del ángulo desde el agua, 0,7522, que corresponde a un ángulo de 48,79 grados. Entonces, si queremos que el rayo de luz no llegue al aire, el ángulo que debe llevar este rayo en el agua es 48,79 grados.